Vamos a ver el hueso esfenoides, pero ahora la porción de huesos esfenoides que incluiríamos en la bóveda craneal. Anteriormente os había dejado colgados con el ala mayor del esfenoides. Os había dicho que teníamos una cara infratemporal y que aquí había un reborde óseo que limitaba esta cara infratemporal de la siguiente cara, que la tendríamos que ver a posteriori, porque ya forma parte de la bóveda del cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, ala mayor del esfenoides la vemos por aquí. Estamos hablando de la cara infratemporal, un reborde óseo que limita esta cara de la cara que vamos a ver ahora, que sería la cara temporal, ¿de acuerdo? Por tanto, esta cara temporal del ala mayor del esfenoides forma parte de la bóveda y se encuentra limitada, ¿vale?, por este relieve óseo que se llama cresta infratemporal. Como vemos, a nivel anterior se va a articular con el hueso cigomático a través del borde cigomático, ¿vale? Pero bueno, en esta imagen es un poquito más complicado de ver. Se intuye por aquí como una sutura, ¿vale? Por tanto, justamente este borde, que ya sería el que se articula con el hueso cigomático, lo vamos a llamar borde cigomático. Posteriormente vamos a ver el hueso temporal. La mayor parte de la escama del temporal, ¿vale? Hemos visto que el temporal se dividía en escama, porción petrosa y porción timpánica. La mayor parte ya de la escama del temporal está en la bóveda craneal, como podéis ver. Vale, ¿qué vamos a ver en esta región? Como siempre, vamos a intentar buscar el accidente anatómico más destacado. Al final, en esta región, sería la apófisis mastoides, ¿vale? Apófisis mastoides, que recordamos, era elemento de transición, ¿vale? Pero vamos a usarla para encontrar un accidente anatómico que está relacionado con la escama del temporal, ¿vale? Que sería la cresta supramastoidea, ¿de acuerdo? Entonces, si a partir de la apófisis mastoides y de la apófisis cigomática, bien, si la seguimos posterior y ligeramente superior, nos encontramos un reborde que sería este, que sería la cresta supramastoidea. Se encuentra encima de la apófisis mastoides, cresta supramastoidea. Y ahora, si os dais cuenta, se continúa con una línea que sería esta, que es la línea temporal inferior de la que vamos a hablar a continuación cuando hablemos del parietal, ¿vale? Por tanto, cresta supramastoidea se continúa con la línea temporal inferior. Vamos a pasar al hueso parietal. En el hueso parietal vamos a destacar unas estructuras óseas que vamos a ver aquí, ¿vale? Los huesos parietales son dos, derecho e izquierdo. Vamos a destacar, por un lado, unas estructuras que son inconstantes, que son los forámenes parietales, ¿de acuerdo? Que sería este y este, como podéis ver en esta imagen. Algunos cráneos los tendrán, otros no, como os he dicho, son inconstantes y son atravesados también por venas emisarias. ¿Qué más cosas vamos a ver en el hueso parietal? Vamos a ver unas líneas, que serían la línea temporal superior y la línea temporal inferior. Línea temporal inferior, que sería más o menos esta, línea temporal superior, que sería más o menos esta, y que vamos a localizar también utilizando como referencia las siguientes estructuras. Habíamos dicho que el frontal aquí tenía una apófisis cigomática y que esa apófisis cigomática, de la cual pues salía una línea, ¿de acuerdo?, que la habíamos llamado línea temporal. Entonces, ahora si os dais cuenta, esa línea temporal que viene por aquí da la sensación que se divide en dos, ¿vale? Entonces, esa línea temporal
se dividirá en línea temporal inferior, que si la seguimos, acaba coincidiendo con la cresta supramastoidea, y línea temporal superior, que si la vamos siguiendo, más o menos coincide con la apófisis mastoides. ¿De acuerdo? Esas son más o menos las referencias para poder verlos. Y ahora ya, si nos vamos a la cara interna, lo que vamos a poder ver en la cara interna, pues sería el surco de la arteria meningia media. Vamos a ver cómo, a partir del foramen espinoso, que como habíamos dicho, ese foramen espinoso, o a través de ese foramen espinoso pasaba la arteria meningia media, lo que vamos a ver es cómo sale un surco, ¿vale? Que sea el surco de la arteria meningia media, y ese surco va dando una especie de afluentes como si fuese un río, ¿de acuerdo? Veis que, si os dais cuenta, empieza como a dividirse. Vale, esos serían, digamos, los afluentes del río, que estaría representado, pues serían como esas indentaciones que forman la arteria meningia media en la base del cráneo. Y por último, para terminar con la parte de la bóveda, vamos a hablar del hueso occipital, que es un hueso único, y simplemente destacar en esta zona, ya prácticamente hablamos todo del occipital, esta porción que sería la escama, lo que vamos a ver va a ser pues la línea nucal suprema, ¿de acuerdo? Que consecuentemente esa línea nucal suprema, al ser superior a la línea nucal superior y a la protuberancia occipital externa, que más o menos marcaban como el límite entre lo que sería la escama y la base, pues ya lo vamos a incluir en la bóveda del cráneo.